Bueno, en este video tutorial vamos a ver cómo podemos representar funciones matemáticas con la hoja de cálculo o realmente cualquier tipo de gráfico que se nos ocurra. Aquí voy a poner algunos ejemplos sencillos, de acuerdo, como este, por ejemplo, o cualquiera de estos. Voy a intentar explicaros algo como esto, en el que vamos a tener una función matemática, por ejemplo, y igual a x al cuadrado más 6, y para cada uno de los valores de la x, su valor correspondiente de la y haremos que aparezca esta gráfica y también haremos algo como esto en el que tendremos, por ejemplo, una gráfica de barras con las notas de varios alumnos, ¿de acuerdo? Vale, pues nada, vamos a empezar vamos a borrarlo todo. De acuerdo, ya tenemos el documento vacío. Imaginaos que aquí queremos una función matemática en la que sea y va a ser igual a x al cuadrado, vamos a poner un 2, más 6. Este 2 lo vamos a elevar al cuadrado, para ello lo voy a seleccionar, me voy a ir al menú formato, me voy a ir a carácter y en lo que es posición voy a decir que sea un superíndice. Esto simplemente para visualizarlo, ¿de acuerdo? Vale, entonces nosotros vamos a tener unos valores para la x, por ejemplo, imaginaos que quiero darle valores desde el valor menos 5, voy a pinchar aquí y arrastrar hasta el valor 5, ¿de acuerdo? Y quiero que la y sea igual a la x al cuadrado más 6, es decir, que el valor de esta celda será igual a la x, que es esta celda, al cuadrado, es decir, la multiplico por ella misma, más el término independiente, que es 6. Voy a arrastrar desde el cuadradito de la derecha hacia abajo para copiar la fórmula y con esto tendríamos nuestros datos, es decir, para cada valor de la x, qué valor de la y le corresponde. Realmente yo si quiero representar esto en una función gráfica, lo que me interesa es representar esta columna aquí, desde el B3 hasta B14. Para ello la selecciono y una vez la tenga seleccionada, nos vamos a ir al botón de insertar diagrama o gráfico. Nos aparecerá una pantalla como esta en la que vamos a poder seleccionar el tipo de diagrama o el tipo de gráfico. Hay muchos, de columna, de barra, circular, ¿de acuerdo? En función del que elijáis, aquí vais viendo cómo va cambiando. Yo voy a utilizar estos de línea para representar funciones y tenemos varios, pues por puntos, puntos y líneas, que sería este, solo líneas, o en este caso, por ejemplo, líneas en 3D, ¿de acuerdo? Vamos a coger este que tiene puntos y línea para que lo veamos todo bien. Vale, le damos al botón, bueno, una cosita. Cuando cojamos este elemento, fijaros que aquí esto es una recta. Entonces, para que se asimile más a una curva y él intente calcular los puntos y que quede mejor, aquí en tipo de línea vamos a poner suavizado. De manera que le va a suavizar esas líneas y va a tener una presentación más realista. Vale, aquí nos está diciendo en esta siguiente pantalla cuáles son los datos que queremos representar. Fijaos que nos dice de la hoja 1, que es esta hoja la que estamos trabajando, desde la celda B3 hasta la B14, que lo hemos cogido desde B3 hasta B14, es correcto. Nos dice que la serie de datos está en columnas, es decir, que en esta columna están los datos a representar y que la primera fila, es decir, este de aquí, tiene la etiqueta que va a representar el nombre de esa serie de datos. Le damos a siguiente y continuamos. Vale, aquí lo que tenemos que tener en cuenta ahora es una cosa que es bastante importante, es que si os fijáis, aquí abajo, aquí aparecen los números 1, 2, 3, 4, así, correlativos. Siempre empieza desde el 1, sin embargo yo aquí quiero representar en la parte de abajo, en las x, estos valores que tengo aquí. Quiere decir que para el valor menos 5 de la x, su valor es 31, es decir, aquí tenía que poner en vez de un 1, menos 5, y para menos 5 el valor 31. Para menos 4, que sería este de aquí, el valor 22. Para ello, muy sencillo, esto se llaman las categorías. Entonces hacemos clic en este botón y decimos que en el eje de aquí abajo lo que quiero representar es estas celdas de aquí y las selecciono, esa columna. Fijaros que ahora en el gráfico ha cambiado y ahí ya me pone los valores de la x, ¿de acuerdo? Entonces ahora ya cuadra más, porque para valor 0 de x tengo un valor de 6. Para el valor, por ejemplo, menos 4, que sería este, tengo un valor de unos 22. Muy bien, damos a siguiente. Más cosas. Aquí me permite poner un título. Por ejemplo, yo puedo poner representación de una función. ¿De acuerdo? Y ese título aparecerá aquí arriba. Podemos poner lo que queramos. Podemos poner un subtítulo y también en el eje X, que sería aquí un valor. Por ejemplo, valores de las X, valores X. ¿De acuerdo? Y aparecerá aquí abajo. Y si pusiera en la Y, pues aparecería aquí. ¿eh? Vamos a poner, por ejemplo,
f de x, función de x, perdón, f de x en el eje y. Entonces aquí aparecería lo que sería f de x. Eso ya podemos jugar con ello. Vale, importante también es que tenemos aquí lo que es mostrar o no la leyenda. La leyenda es esto que me indica, fijaros, lo voy a ocultar, que me indica qué representa esa línea. En este caso es una función matemática, le voy a decir que la quiero mostrar y la voy a poner, por ejemplo, la leyenda en la parte superior, arriba. Entonces va a aparecer ahí arriba. Una vez ya lo tengo, nos queda esta parte de aquí abajo, que fijaros que es muy sencilla, porque me dice, si quiero mostrar las líneas en el eje Y, que son, este es el eje Y, por lo tanto son las líneas horizontales, o el eje X, que es este de abajo, y son líneas hacia arriba verticales. Eso ya lo que más os guste. Luego también les podemos habilitar. Vale, le damos a finalizar y ya tendríamos nuestra gráfica. Pero claro, aquí podemos hacer muchas más cosas. Por ejemplo, nosotros aquí en la tabla de datos vemos que para valor menos 3 tenemos valor 15. Aquí se ve, claro, menos 3, 15, porque coincide. Pero, por ejemplo, para el valor menos 4, el valor tiene que ser 22 y no se ve. Bien, entonces, para solucionar eso nos vamos aquí a los puntos, le damos con botón derecho y seleccionamos insertar etiqueta de datos. De esta manera, fijaros que me va a aparecer ahí justamente el dato que aparece en la función. ¿De acuerdo? 31, 22, 15. Esto lo podemos cambiar, o sea, es decir, yo puedo hacer clic en lo que es la etiqueta de datos y con botón derecho, formato de la etiqueta de datos, puedo cambiar un montón de cosas. Por ejemplo, puedo cambiar el color de esos valores. Me voy aquí a efectos tipográficos, color de la letra, pues le voy a decir que lo quiero en rojo. Entonces, a partir de ese momento, fijaros que aparecen de color rojo. ¿Que quiero cambiar el tamaño de letra? Pues botón derecho, formato de la etiqueta de datos, tipo de letra y pondría aquí el tipo de letra. ¿De acuerdo? También puedo representar ese valor pues en forma como un valor numérico o como un porcentaje. Y también fijaros que aquí pone posicionamiento, puedo poner los valores arriba del punto o los puedo poner, por ejemplo, debajo del punto. Eso ya depende de lo que queráis representar. ¿Vale? Lo voy a dejar como estaba. Se puede cambiar también lo que sería el tipo de número. Es decir, si yo quiero, por ejemplo, aquí mostrarlo como un valor en formato de número, por defecto va a aparecer el formato estándar, pero yo podría desmarcar esta opción y seleccionar aquí pues con valores decimales, formato moneda o lo que yo quisiera, ¿de acuerdo? Lo voy a dejar como está, pero no hay ningún problema en cambiarlo. Y aquí también podemos cambiar el texto, si lo quiero que vaya, por ejemplo, imaginaos que yo quiero inclinarlo pues unos 45 grados, le doy a aceptar y el texto se inclina unos 45 grados, ¿de acuerdo? No hay ningún problema, se puede cambiar todo. Otra de las cosas que también se suele hacer mucho es que esta línea, la línea que representa la gráfica, vamos a hacerlo un poco más grande para que lo veáis. Voy a hacer el gráfico un poquito más grande. Vale. Esta línea que tenemos aquí podemos cambiar el color también. Botón derecho en la línea, formato, pero ahora es de la serie de datos, la serie de datos, no la etiqueta. Y aquí tenemos varias opciones, pero nos vamos a fijar en la que es línea. Línea, pues el color de la línea, por ejemplo, imaginaos que yo lo quiero poner de este color, índigo claro, y pues si la quiero continua o discontinua o trazos ultra finos, por ejemplo, vamos a probar. ¿De acuerdo? Así veis cómo va quedando. Se puede cambiar cualquier cosa, ¿de acuerdo? Vamos a dejarla como estaba. Botón derecho, formato de la serie de datos, vamos a ponerle continuo, que es lo más común. Y aquí también puedo cambiar el grosor. Vamos a poner, por ejemplo, un grosor de 0,10, por ejemplo. Vamos a aceptar y la tenemos un poquito más gruesa la línea, ¿vale? Muy bien, fijaros también que aquí aparece lo que es el eje de las X. Si le dais con botón derecho y ponéis formato de ejes, veréis que aparece aquí eje X y puedo cambiar un montón de parámetros del eje X. Lo mismo con el eje Y que tenemos aquí, fijaros. Botón derecho, formato del eje y fijaros que ahora pone eje Y porque estoy en este de aquí. Cosas que podemos cambiar, pues está claro, la línea, el color de la línea. Imaginaos que yo ese color de la línea quiero que sea rojo, el de el eje, que es este de aquí, pues aparecería de color rojo. Imaginaos, por ejemplo, que vamos a darle formato del eje, quiero cambiar, por ejemplo, el tipo de línea. Quiero que sea discontinuo, pues también lo puedo cambiar desde aquí. O la anchura, puedo cambiar la anchura también, ¿de acuerdo? Y la puedo ver más gruesa, por ejemplo. Más cosas que puedo hacer, fijaros, aquí hay unos valores que van del 0 al 35. Eso lo calcula él automáticamente, pero yo puedo cambiarlos. Botón derecho, formato del eje, estamos en el eje Y, nos vamos a la escala y fijaros que me dice valor mínimo 0, es el valor que pone aquí. Valor máximo 35, es el que él ha calculado, porque nuestro valor máximo aquí es el 31, él le da un poquito más.
Yo puedo desmarcarlo de automático y dice, pues quiero que mi valor máximo, por ejemplo, sea 45. Fijaros que esto ahora se amplía para dar más espacio. Lo mismo se puede hacer en el eje de las X, ¿eh? Botón derecho, formato del eje, vamos a poner, por ejemplo, la línea de color roja también, ¿de acuerdo? Vamos a ponerle pues, una anchura de 0,10 y la tendríamos igual. Fijaros además que tanto en el eje X como en el eje Y tenemos lo que se llaman las planillas. Las planillas son estas líneas que aparecen aquí. En este caso, estas horizontales son planillas del eje vertical, ¿de acuerdo? Del eje Y. Entonces, si yo me voy aquí a botón derecho, veis que pone formato de las planillas mayores. Estas serían estas líneas que veo de color gris. Fijaros, las voy a cambiar de color, las voy a poner, por ejemplo, de un color verde claro para que veáis cómo cambian. Eso serían las planillas. Botón derecho, formato de planilla mayor. ¿De acuerdo? Vamos a cambiarlo, por ejemplo, con trazos finos y un color, un verde un poco más oscuro porque me ha quedado muy clarito. ¿De acuerdo? Aceptar. Igual que tenemos planillas mayores, podemos tener planillas menores, que es una línea, digamos, que hay entre media de esas dos. Si damos a botón derecho, veis que pone insertar planilla menor, ¿eh? Pues nada, aparece esa línea. Lo mismo, podemos cambiar ese formato y ponerlo de otro color. Botón derecho, formato de planilla menor. La voy a poner, por ejemplo, de un color verdecito, como teníamos antes, ¿de acuerdo? Vale. Lo mismo que he insertado las planillas en el eje de las Y's, puedo hacer clic aquí abajo, en el eje de las X, e insertar las planillas, tanto la superior como la inferior, la mayor y la menor. Planilla mayor. Me aparecen estas líneas verticales. Si yo puedo cambiarle también los colores, botón derecho, formato de la planilla mayor, vamos a ponerlo, por ejemplo, de color naranja, le damos a aceptar, y también puedo cambiar el estilo y también puedo, desde aquí, botón derecho, insertar planilla menor, que sería lo mismo que antes, otras líneas más pequeñas. Realmente puedo cambiar cualquier cosa que se me ocurra en la gráfica y siempre con botón derecho. Lo que es muy importante que fijaros que cuando yo hago clic fuera de la gráfica estoy en la hoja de cálculo. Fijaros aquí como las barras de herramientas cambian. Si hago doble clic en la gráfica entro en modo edición de gráfica. Eso es importante porque si estáis en modo edición de gráfica, fijaros que aparecen estos elementos y le dais al menú archivo, guardar, lo que vais a guardar es un diagrama, es decir, estáis guardando únicamente este dibujo, no la hoja de cálculo. Si queréis guardar la hoja de cálculo, tenéis que hacer clic en la hoja de cálculo, aseguraos que estáis en cualquiera de esas celdas, tenéis esta barra de herramientas y aquí ya podéis guardar. Otra de las cosas que también se hace mucho con hojas de cálculo es trabajar con varias hojas. Realmente esto no es una hoja de cálculo, sino es un libro de cálculo y tiene varias hojas, hoja 1, hoja 2, podemos crear aquí desde el botón añadir más hojas. Por ejemplo, imaginaos que yo quiero hacer ahora un gráfico de las notas de los alumnos, vamos a poner aquí alumno 1, vamos a ponernos aquí, nos ponemos en la esquina y copiamos hacia abajo hasta el alumno 10, alumno 10, 10 alumnos con sus respectivas notas. Por ejemplo, imaginaros que tenemos tres notas, nota de informática, nota de matemáticas y nota de castellano. ¿De acuerdo? Me voy a inventar las notas, ¿vale? Y ya tenemos relleno nuestras notas. Vamos a ver, yo podría ahora representar una gráfica esa información, es decir, yo podría representar lo que es las notas de informática, más las de matemáticas, más las de castellano de todos los alumnos. Para ello selecciono las tres series, fijaos que ahora tengo tres series, tres colores distintos, uno para informática, otro para matemáticas y otro para castellano. Hago clic en el botón de la gráfica o diagrama y selecciono el tipo de gráfico, ¿de acuerdo? Fijaros, si yo cojo el de líneas, vamos a coger el que hemos hecho antes, tendré tres líneas que representarán las notas de informática, de matemáticas y castellano para cada uno de los alumnos. Aquí tiene más sentido, por ejemplo, hacer un gráfico de columna, ¿de acuerdo? Que sean estos de aquí, vamos a hacerlo para que lo veáis. Bueno, podéis coger este o poner la versión 3D y en versión 3D pues se puede poner varias cosas, ¿de acuerdo? En forma de cilindro, en forma de cono, tiene muchas opciones, podéis jugar con ellas. Yo la voy a poner normal, que para el ejemplo me vale. Fijaros que el procedimiento es el mismo, ¿de acuerdo? Pero fijaros que ahora como tengo tres series, informática, matemáticas y castellano, me aparecen tres series aquí con tres colores y abajo serían los 10 alumnos que yo tengo. Vale, por lo tanto, lo primero, vamos a darle siguiente
Esto está igual porque me dice dónde quiero representar los datos. Si quiere la primera fila contiene la etiqueta, el nombre de la serie, le digo que sí. Vale, importante, pues lo mismo que antes. Aquí abajo yo no quiero que ponga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, sino los nombres de los alumnos. Para ello hago clic en categorías, selecciono estas celdas que tenemos aquí y fijaros que ahora aparecen los nombres de los alumnos, ¿de acuerdo? Vale, le damos a siguiente, completaríamos el título, la leyenda, todo igual. Vamos a poner la leyenda, por ejemplo, que aparezca arriba, igual que hemos hecho antes, para que tengamos un poco más de espacio. Y por ahora lo dejamos así. Y le damos a finalizar. Ahora cambiamos exactamente lo mismo que hacíamos antes. Voy a hacerlo un poquito más grande la gráfica. Fijaros que he hecho clic fuera de la gráfica para poderla ampliar. Vale. Ahora doble clic dentro de la gráfica para editarla. Fijaros que si yo ahora inserto las etiquetas de datos como hemos hecho antes, hago clic en cualquiera de las series, por ejemplo, la de informática es la de color azul oscuro. Botón derecho, insertar etiquetas de datos. Y me va a poner la nota de informática para cada uno de los alumnos. Fijaros que el alumno 6 tiene un 10, el alumno 6 tiene un 10. Fijaros que esto se aplica a cada una de las series, es decir, lo tengo que hacer también, por ejemplo, para castellano, botón derecho en la serie de castellano, insertar etiqueta de datos y lo mismo haría para el de matemáticas. Hago clic en la serie, botón derecho, insertar etiquetas de datos. Cada una de las etiquetas de datos las puedo cambiar su formato de manera individual, es decir, yo puedo hacer clic en matemáticas y coger con botón derecho, poner formato de la etiqueta de datos y cambiarle a esa etiqueta el color o lo que yo quiera. Por ejemplo, la voy a poner de color morado y la voy a poner pues, con un tipo de letra un poco más grande, por ejemplo, tamaño 12. ¿De acuerdo? Esto es independiente para cada una de las series. Igual que cambiamos las etiquetas, puedo cambiar todo lo demás. Por ejemplo, los colores. Hago clic en la serie, botón derecho y me voy a formato de la serie de datos. Y aquí tenéis una opción que es el área, que antes no nos aparecían porque eran líneas, pero en el área yo puedo poner el color que quiera. Por ejemplo, si decido que para, en este caso, informática, quiero un color verde, pues le hago clic en aceptar y lo cambio. Si quiero que para matemáticas lo quiero un color por ejemplo, color azul, hago clic en matemáticas, botón derecho, formato de la serie de datos y pondríamos pues el color azul o el color que hayamos elegido. Así podemos cambiar cualquier cosa. Igual que antes podemos cambiar las escalas, los tipos de letra, todo. ¿De acuerdo? Vale, una de las cosas que también solemos hacer, voy a apartar esta gráfica para que no nos moleste, es lo siguiente. A veces nos interesa, por ejemplo, hacer una comparación entre las notas, por ejemplo, imaginaos de informática y castellano. Claro, están separadas. Yo no puedo, para seleccionar, me molestan las notas de matemáticas. Para ello, pues hago clic en informática, pulso la tecla control, pincho y arrastro y selecciono las notas de informática. Manteniendo la tecla control sin soltarla, pulso en castellano y arrastro. Fijaros que me ha saltado en la columna de matemáticas. Ahora el procedimiento es el mismo, lo que pasa que estaría comparando únicamente las notas de informática y castellano, que son las que he seleccionado. Todo lo demás sería exactamente igual, ¿de acuerdo? Pues nada, de esta manera ya podemos hacer gráficas sencillas como las que hemos estado viendo. Y acordaos que podemos trabajar con múltiples hojas y podemos cambiar cualquier cosa que se nos ocurra de la gráfica, siempre con botón derecho y formato de lo que sea, formato de título, formato de la etiqueta de datos, formato de la serie de datos, formato del eje, lo que queramos.